la información financiera del ciclo de financiación. Es decir, todo lo que es el ciclo de financiación, de dónde vienen los fondos con los que se financia la compañía en general. Pues estos vienen fundamentalmente de dos fuentes. O bien son fondos en los cuales la compañía puede rechazar el reembolso realizados por los propietarios o resultados generados por el negocio y no distribuidos, o bien provienen de terceros por un periodo de tiempo y la compañía no puede evitar tener que reembolsarlos transcurrido ese plazo en el cual se han concedido esa financiación. ¿De acuerdo? Bien, el ciclo de financiación lo que define es el origen de los recursos para realizar la actividad. La fuente de financiación son patrimonio, cuando es la financiación propia y que la entidad puede rechazar el reembolso, o bienes pasivos financieros, cuando la financiación procede de terceros y no puede evitar el reembolso. Adicionalmente a esta financiación, vamos a hablar también de un pasivo que es de origen operativo, que son las provisiones, porque surgen como consecuencia de la actividad. No es que nadie aporte fondos. Una provisión no hay una aportación de fondos por parte de un tercero, sino que se retrasa la asunción de determinadas responsabilidades. Por lo tanto, hay una financiación, porque no lo pago inmediatamente, una responsabilidad, sino que se difiere en el tiempo. Pues bien, eso no es propiamente financiación. Es un pasivo, pero no es financiación. Financiación es que una entidad me aporta fondos, ¿de acuerdo? Y esto está cada vez más claro en la nueva NIF 18, que empezará el 1 de enero de 2027, en donde se distinguen los gastos financieros que generan la financiación, es decir, de obtener fondos, de los gastos financieros que generan otros pasivos que no es obtener fondos, ¿de acuerdo? Es el retraso en el pago ante la adquisición de bienes, por ejemplo. Bien. ¿Qué es el patrimonio? La definición de patrimonio era bastante sencilla porque propiamente no es una definición per se, es una definición residual. Es la parte de los activos que queda una vez se han pagado todos los pasivos, una vez se han cancelado los pasivos. Es la parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos. Claro, nos está remitiendo a la definición de activo y a la definición de pasivo para saber lo que es patrimonio, ¿de acuerdo? Por eso, nosotros cuando hablamos de pasivo es aquella financiación en la que, a diferencia del pasivo, yo puedo evitar el reembolso. Yo puedo evitar el reembolso y además puedo evitar cualquier flujo de caja, es decir, puedo evitar cualquier retribución. La retribución es discrecional. Y estos dos elementos son importantes. Luego, ¿qué sería patrimonio para ser más operativos? Porque la definición de qué es activo menos pasivo nos sirve poco. Pues bien, patrimonio es una fuente de financiación en la que la entidad puede evitar el reembolso y la retribución es discrecional, depende de la voluntad de la entidad. Es decir, que si la entidad quiere pagarle a los accionistas una retribución, que se llama dividendo, lo tiene que acordar el órgano de gobierno. Es decir, puede no acordarlo y no pasa nada. ¿Entendido? Bien. En patrimonio, normalmente el tipo de instrumento financiero que lo soportan son las acciones, pero eso va a depender del tipo de sociedad. Si la sociedad es anónima, se llaman acciones. Si la sociedad es limitada, se llaman participaciones. Si la sociedad es cooperativa, se llaman aportaciones. ¿De acuerdo? Tienen diversas denominaciones. Pero en el fondo vienen a representar lo mismo. Viene a representar la aportación que los propietarios hacen a la entidad y esta puede evitar el reembolso de dichos fondos, de dicha aportación. Y otra particularidad de estos instrumentos es que conceden derechos políticos. Derechos políticos significa no que pueda ir a votar el día 17, eso hay que ir. No, significa, esto se está grabando, significa que los tenedores de esas acciones participan en la toma de decisiones de la sociedad. ¿Y dónde participa cada accionista individualmente? Pues participa en la Junta General de Accionistas. ¿La Junta General de Accionistas lleva el gobierno regular de la compañía? No, ese regular es el gobierno, pero una o dos veces al año. El gobierno regular lo lleva el Consejo de Administración y en el Consejo de Administración están nombrados los representantes de los accionistas que nombra la Junta General de Accionistas. Es decir, la Junta General de Accionistas delega en el Consejo de Administración
el gobierno regular de la sociedad. ¿Y quién lleva la gestión? La lleva el equipo directivo, es el órgano de gestión. El equipo directivo que está encabezado por el consejero delegado, el CEO, Chief Executive Officer, el consejero delegado, y es la cabeza del equipo de gestión, del cual cuelgan por las diversas áreas funcionales del negocio. Pues bien, eso es el órgano de gestión. El órgano de gobierno es el Consejo de Administración, que se reúne normalmente con una periodicidad máxima de un mes, que una vez al mes se reúne. Y ese órgano de gobierno suele tener comisiones delegadas para tratar determinados asuntos. Por ejemplo, para hacer el seguimiento de que la información que recibe el Consejo es correcta, es veraz, existe un comité de auditoría que conjuntamente con el auditor externo en la función de auditoría interna en la corporación, pues vigilan que la información está libre de error, porque la información es clave para tomar decisiones. Al no estar en el día a día del negocio, tú necesitas información para entender cómo se están haciendo o cómo se están tomando las decisiones, ¿no? Pues bien, las acciones, ¿dónde están? Las acciones dan derechos políticos para la Junta General de Accionistas y de ahí nombrar a los consejeros. Y los consejeros, y ya con esto termino, eran de tres tipos. Consejeros ejecutivos, pues son los miembros del equipo de gestión que está en el Consejo de Administración. Normalmente muy pocos, al menos el consejero delegado, pero normalmente no suele haber muchos más. Después los dominicales. Los dominicales representan los paquetes de propiedad más importantes. Los accionistas más importantes se sientan en el Consejo de Administración. Y por último están los independientes. Los independientes son consejeros que representan pues, al capital flotante, aquel que no es los paquetes dominantes. ¿De acuerdo? Estos independientes lo que aportan al consejo pues, es una perspectiva, un insight, una visión especializada que puede necesitar negocio, bien en sectores o bien en territorios. ¿De acuerdo? Bien, hecha esa pequeña revisión de lo que es el gobierno de una entidad, el cual se sustenta en los títulos de patrimonio, ¿cuál es la retribución que reciben los accionistas? Los accionistas reciben dos tipos de retribuciones. Por un lado, el dividendo, que es una retribución discrecional y que corresponde a la parte de los beneficios que le corresponden a los socios. Los dividendos deben ser acordados, primero debe obtenerse beneficio y después deben ser acordados por la Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo. Por lo tanto, el dividendo es discrecional. El Consejo puede haber beneficios y no repartirlo. Los dividendos tienen dos incertidumbres. Primero, que haya beneficios y la segunda incertidumbre es que se decida su reparto. También tiene derecho el accionista a reembolso del remanente que queda tras la liquidación de la sociedad. Cuando se liquide la sociedad, el remanente de activos menos pasivos, el titular de ese remanente son los accionistas. ¿De acuerdo? Pues bien, dentro del patrimonio, las partidas más importantes son fondos propios, que representan el capital social aportado, con sus posibles primas de emisión, más los resultados no repartidos, que se llaman reservas. Capital social aportado, más reservas, ¿de acuerdo? Entre esas reservas, en España existe una obligación de dotar reserva legal por el 10% de los beneficios, siempre y cuando esta reserva legal no haya alcanzado el 20% del capital social. Es decir, hasta que no tenga la reserva legal en el 20% del capital social, todos los años tengo la obligación, antes de pagar dividendos, de dotar un 10% de mis beneficios a esa reserva legal. ¿Entendido? Pues bien, tenemos capital social y reservas. Y dentro de esas reservas, la reserva legal. Bien. ¿Cuándo se reconoce un elemento de patrimonio? Aquí lo realmente difícil es cuando tenemos un elemento de patrimonio y no uno de pasivo. Entonces, la clave para identificar si ante una financiación, pues ¿cuándo se debe reconocer? Cuando recibo la financiación. Pero el problema va a estar en saber si es patrimonio o es pasivo esa financiación. ¿Cómo identifico si la financiación es patrimonio? Pues si la entidad puede rehusar el reembolso y si la entidad no tiene obligación de realizar retribución obligatoria a dicha financiación. Es decir, la retribución es discrecional. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene esta financiación? Pues que es estable. Dado que la entidad puede rechazar el reembolso, pues es una financiación que va a soportar pues, las necesidades financieras cuando está mejor o está peor la compañía. ¿De acuerdo? No hay obligación de devolverla. Por último,
la sociedad, cuando cotiza en mercados de valores, normalmente, aunque también puede ser sin cotizar en mercados de valores, puede adquirir sus propios títulos. Es decir, el Banco Santander puede adquirir acciones del Banco Santander en el mercado. Es lo que se denomina autocartera. Y a esto existe una limitación en la legislación mercantil, unos porcentajes que no se debe superar de autocartera. Pues bien, la operación es con autocartera, es decir, la compra de acciones propias es equivalente a una reducción de capital. Económicamente es una reducción de capital, hay menos acciones en circulación. La venta de esa autocartera, la vuelta a poner en el mercado de esas acciones, es equivalente a una ampliación de capital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los resultados que se ponen de manifiesto en la venta de autocartera se van a considerar reservas. No se va a considerar resultados. Se va a considerar como una prima de emisión en esa aportación de capital. Veamos algún ejemplo de esto que estamos hablando de patrimonio. La entidad A es una cooperativa cuyos socios aportaron 100.000 euros en el momento de constituir la sociedad. Según los estatutos de la cooperativa, un socio puede abandonar la cooperativa en cualquier momento y tiene derecho a recibir el capital aportado. La pregunta que nos hacemos es, ¿esta aportación es pasivo o es patrimonio? En una cooperativa los socios aportan capital. ¿Es una aportación? Una aportación a la sociedad cooperativa. Pero esa aportación tiene una característica. El socio puede retirarse de la cooperativa en cualquier momento. Y si se retira, tiene el derecho a retirar la aportación que ha hecho. Una sociedad cooperativa, la sociedad es personalista. Su finalidad es que los socios puedan hacer una actividad común, por ejemplo, comercializar sus producciones o, por ejemplo, adquirir insumos productivos a unos precios más baratos. Es por lo que se asocian en una cooperativa. Bien, si el socio se puede llevar la participación cuando quiera, ¿esa participación para la sociedad cooperativa es patrimonio o es pasivo? ¿Puede evitar el reembolso la sociedad cooperativa? No, luego es pasivo. ¿De acuerdo? Y esto ha sido un problema porque esto cambió en 2007 en España con motivo del plagio contable que adoptaba las normas internacionales. Y claro, en España anteriormente se atendía más a la forma jurídica. Eso era una aportación, eso es capital. ¿Qué es lo que sucede? Que ese capital no es nada estable, porque va a estar variando en función de que haya socios o no haya socios. Entonces, hubo que cambiar muchos estatutos de sociedades cooperativas, limitando este derecho de puerta abierta, que es un principio cooperativo. Es decir, cerrando un poquito la puerta, es decir, usted se podrá ir, pero si se lo aprueba el Consejo Rector. En ese caso, ya sí puede evitar el reembolso, porque el Consejo Rector puede no aprobarlo y la aportación se queda en la cooperativa. Bien, 8.2. La entidad B ha emitido acciones preferentes sobre las que debe pagar un tipo de interés del 6% si paga dividendo a los accionistas ordinarios. Entonces, una emisión de acciones preferentes en las cuales la retribución está vinculada a que se haya pagado dividendos. Si no se pagan dividendos, no hay retribución para los preferentistas. Bien, si uno atiende al nombre, acciones preferentes, acciones y además preferentes. Esto debe ser un supercapital. Es un supercapital. Bueno, la denominación no nos debe confundir. Unas acciones preferentes pueden ser pasivos perfectamente. Todo está en que tú puedas evitar el reembolso. En principio, en esta emisión no nos dice nada del reembolso. Entendemos que la entidad no está obligada a reembolsarlas en un plazo, por lo tanto, podría ser patrimonio. Pero la retribución también tiene que ser discrecional. ¿Esta retribución del 6% es discrecional? Depende de que se paguen dividendos. Bien, me voy a los dividendos. ¿Los dividendos son discrecionales o no son discrecionales? ¿Pagar dividendos está a discreción de la entidad que paga dividendos? Sí, porque el dividendo lo debe acordar la Junta General de Accionistas. Con no repartir dividendos, yo no tengo que pagar el 6%. Luego, esta retribución es una retribución discrecional, porque está ligada o vinculada a una retribución que sí es discrecional. Es obligatoria si se realiza la discrecional. Es decir, que si yo decido aprobar dividendos, sé que a los preferentistas les tengo que pagar el 6%. Pero si yo decido no pagar dividendos, yo no le tengo que pagar a los preferentistas. Luego es discrecional. Luego es discrecional el reembolso y es discrecional la retribución. Por lo tanto, no sería, sí sería patrimonio, no sería pasivo. La entidad A emite acciones preferentes que dan derecho al tenedor a rescatar el importe de las acciones si la ganancia media de la entidad A durante 3 años cae por debajo de 500.000 unidades monetarias. Es decir,
el inversor le ha dado dinero a la sociedad y en principio no puede rescatar esa inversión que ha realizado, salvo que la sociedad vaya mal. Y si va mal, sí tiene derecho a retirarse. Puede rescatarlo. ¿Puede evitar la entidad A el reembolso? Pues la pregunta es, ¿puede la entidad A evitar ir mal? No lo puede evitar. Es un hecho ajeno a ella. No es discrecional. Si los resultados van mal, pues me pongo por debajo de 500.000 y entonces se activa la posibilidad de exigirme el reembolso. Como no controla la entidad dicha situación, dicha condición, por lo tanto la entidad no puede evitar el reembolso. En este caso sería pasivo. ¿De acuerdo? Al no tener la entidad emisora control sobre las ganancias, pues no puede evitar el reembolso. Por lo tanto es pasivo. Tras 3 años, porque esto es durante 3 años, si no ha caído por debajo de ese importe, ya parece ser que la emisión pasa a ser completamente discrecional. Es decir, la entidad puede reembolsarlo, no pasaría a ser patrimonio. Se recalificaría. La entidad C emite bonos con un tipo de interés del 3% semestral convertibles en un número fijo de acciones a vencimiento. Imaginaros, yo emito bonos y dentro de un periodo se han de convertir en acciones. Y además, desde el primer momento se sabe cuántas acciones se van a convertir. Pregunto, ¿en algún momento el que ha aportado fondos como bonista va a recibir la inversión realizada o va a recibir acciones? Va a recibir acciones. ¿Las acciones tienen posibilidad de convertirlas en dinero de la propia sociedad? ¿Puede obligar a la sociedad a que le paguen dinero? No. Luego, estamos financiando a la sociedad y yo no puedo exigirle el reembolso. Ella no tiene la obligación de reembolso. Por lo tanto, por la parte del principal, es patrimonio. Por la parte de la retribución, hay una retribución que no es discrecional, es obligatoria. Luego estamos ante lo que se denomina un instrumento compuesto, que por la retribución es pasivo, pero por el principal es patrimonio. ¿De acuerdo? Esto se llama un instrumento compuesto, en el cual hay que separar la parte de interés como un pasivo y el resto, respecto a la aportación realizada, sería patrimonio. Sí. Porque tiene un componente que es patrimonio, es decir, yo entrego, pongamos, 500.000 euros comprando bonos, que me van a dar el 3%, pasados 5 años, esos bonos se convierten automáticamente en acciones, al precio de hoy, no al precio del futuro, porque si no, sería una conversión en patrimonio dentro de 5 años, pero si es al precio de hoy, es ahora, con lo cual yo nunca voy a recibir los 500.000 euros, ya, va a depender de la sociedad, voy a recibir acciones, pero las acciones no me dan derecho a pedir que me den dinero. Las acciones yo no le puedo exigir al emisor que me las cancele, yo no se lo puedo exigir. La entidad puede no pagarme el valor de las acciones, claro, puede evitar el reembolso. Se está financiando indefinidamente. Si la sociedad en su órgano de gobierno acuerda reducir el capital, sí te puede reembolsar, pero lo tiene que acordar, es discrecional. O sea, si tú como sociedad emites acciones, el que me las compra no me puede exigir que le devuelva el dinero. Nosotros podemos acordar devolverlo porque reduzcamos capital, pero no me lo pueden exigir. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Y cuando decimos nosotros, es entre otros ese accionista. Pero claro, tiene que ser la mayoría para que prospere la decisión. ¿En cómo se mide el patrimonio? Pues bien, el patrimonio se mide por la aportación. Dime, Daniel. Sí. La retribución será gasto financiero, pero el gasto financiero tiene que generar un pasivo. Por eso es un instrumento compuesto que tiene un componente de patrimonio y otro de pasivo. El de pasivo es el que genera el interés. ¿Vale? Bien, la aportación inicial se valora por el importe entregado, perdón, el importe que se recibe como financiación. ¿Y esto cómo se registra? Pues se registra en capital social la aportación recibida. ¿Y qué hacemos con los gastos de emisión? Los gastos de emisión no van a la cuenta de resultados. Los gastos de emisión es menor patrimonio. ¿Y dónde lo recogemos? En una partida de reservas, para dejar en capital social el valor nominal. Dejamos en el capital social el valor nominal de las acciones emitidas y en partida de reservas descontamos los gastos, pero no van a la cuenta de resultados, porque es una acción, es un gasto asociado al patrimonio, a una operación de patrimonio. Los resultados obtenidos al final del periodo, pues se
miren pues los resultados obtenidos al final del periodo. No hay más misterio. El resultado que hemos obtenido tras la regularización, eso es la medición inicial de la partida de resultados del periodo. Medición posterior no cambia. Lo que yo he valorado, mi capital, mis reservas al inicio, se queda valorado así al 31 de diciembre. No hay cambios de valor en patrimonio. Las partidas de patrimonio no cambian de valor al cierre. Aunque la cotización de mis acciones suba, no pasa nada. Yo no cambio el valor de las acciones. ¿De acuerdo? Porque es un concepto residual. Bien. ¿Cuándo se dan de baja las partidas de patrimonio? Pues solo cuando hay un acuerdo de la sociedad. ¿Y acuerdo en qué puede consistir? Pues, por ejemplo, el acuerdo puede ser una reducción de capital. Acordamos reparto o amortizar acciones de la compañía, con lo cual los accionistas tienen derecho a recibir pues, sus aportaciones. Pero tenemos que acordar en el órgano de gobierno, que es la Junta General de Accionistas. Acordamos el reparto del resultado del periodo, eso se llama dividendos. Lo acuerda la Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración. Primero lo aprueba el Consejo de Administración, pero el derecho al accionista le surge cuando lo aprueba el órgano de gobierno, que es la Junta General de Accionistas. Aprobamos el reparto del resultado a reservas. Pues damos de baja resultados y en ese momento se da de alta reservas. ¿De acuerdo? Veamos algún ejemplo. Una entidad posee un patrimonio neto de 200.000 unidades monetarias. La entidad emite acciones ordinarias por valor de 100.000. Son suscritas y desembolsadas íntegramente por los accionistas. Los gastos de emisión ascienden a 5.000. En el ejercicio en curso, el beneficio neto después de impuestos es de 500.000. ¿Cuál es el valor de los fondos propios? Pues bien, aquí tenemos varias partidas que son de fondos propios. Tenemos un patrimonio neto de 200.000. Se produce una ampliación de capital de 100.000 más. Luego esto me daría un patrimonio de 300.000, 200 más 100, 300.000. Pero para hacer esta ampliación de capital hemos tenido unos gastos de emisión de 5.000. Esos gastos no van a resultados, van a reservas deudoras, reservas negativas en el balance. Luego 300.000 menos 5, 295. Y hemos obtenido un resultado, beneficio de 500.000. 295 más 500.000, 795. Pues bien, ese es el cálculo. 200.000 más 500. 200.000 más el resultado, 500.000, más la ampliación de capital por el importe neto, 95. ¿Cómo se registra la aportación de capital? Pues recibimos 95.000 euros, ampliamos capital por un valor nominal de 100.000 y hemos tenido unos gastos que en lugar de registrarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, resultados del periodo, lo llamamos a reservas. Reservas deudoras. Estas reservas, cuando son deudoras, aparecen en el balance con signo negativo. Bueno, aparecen como patrimonio con signo negativo. De forma que la financiación realmente recibida es 100.000 menos 5, es 95. Bien. El 10 de abril de X1, el Consejo de Administración de la entidad acuerda proponer a los accionistas el pago de un dividendo extraordinario para su aprobación por la Junta General de Accionistas. Esta propuesta está en la línea con la política tradicional de la entidad de distribuir el 10% del beneficio. Eso se llama payout. ¿Qué porcentaje del beneficio lo destino a dividendos? En el ejercicio X0 el beneficio neto fue de 4 millones. Luego el payout, ¿cuánto sería? El 10%, ¿cuánto sería lo que se pagaría en dividendos? 400.000. ¿Y el resto dónde iría? A reservas. 3.600.000 a reservas. La Junta General de Accionistas, el 20 de mayo de X1, la Junta General de Accionistas aprobó el pago de un 10% del beneficio. Bien, aquí la pregunta es ¿cuándo debo registrar el acuerdo de distribución del resultado? ¿Cuando lo aprueba el Consejo de Administración, 10 de abril, o cuando lo aprueba la Junta General de Accionistas, 20 de mayo? ¿Cuándo? Cuando lo aprueba el órgano competente. ¿Cuál es el órgano competente para acordar la distribución del resultado? El órgano competente es la Junta General de Accionistas. Previamente, el Consejo de Administración tiene que elevar la propuesta, lo tiene que aprobar. Por lo tanto, es la fecha de 20 de mayo. El 20 de mayo es cuando registraríamos la reducción de resultados y la obligación de pago a los accionistas. Y a esto se les pagará el día que sea. Es más, el 20 de mayo, además, se produce el traspaso de resultados a reservas también.
Pero ¿y si la sociedad tiene la política reiterada de pagar el 10%? ¿Eso no es una obligación implícita? No, no es una obligación implícita. El hecho de que tenga una costumbre de pagar un 10% de payout no significa que exista una obligación desde que se genera el resultado. Hasta que no lo acuerda el órgano de gobierno, se puede evitar ese pago. ¿Cuál sería el asiento? Patrimonio, en concreto resultado del ejercicio, 400.000, a cuenta a pagar con accionistas, 400.000. Aquí podríamos añadir, además, resultados 4 millones, de los cuales cuentas a pagar a corto plazo con accionistas 400.000 y reservas 3.600.000. Porque implícitamente el resto del resultado va a reservas. Esto se podría haber corregido poniendo 4 millones y adicionalmente 3.600.000 a reservas. Veamos otro ejemplo. Al cierre de XX, la entidad H obtiene un beneficio después de impuestos de 5 millones de euros. El 15 de mayo de X1 se reúne la Junta General Accionista y se acuerda el pago del dividendo de 3 euros por acción a cada uno de los accionistas, o sea, 1.500.000. La liquidación se realiza el 7 de junio de X1, el pago a los accionistas. ¿Cuánto se ha destinado entonces a reservas? 3,5 millones. 1,5 millones para los accionistas, 3,5 millones se quedan en la sociedad y pasan de resultado a reserva. Bien. ¿Debe la entidad H modificar su patrimonio como consecuencia del reparto del dividendo? Sí. La sociedad reduce su patrimonio en 1,5 millones. ¿De acuerdo? Porque lo acaba de acordar. Otra pregunta. ¿Cómo lo hace? Pues resultado del ejercicio a cuentas a pagar. Adicionalmente, tendría que poner resultados del ejercicio a reservas por 3,5. ¿De acuerdo? La reclasificación dentro del patrimonio. ¿Y esto cuando lo hace? Lo hace el 15 de mayo, que es cuando lo aprueba la Junta General. ¿Y qué pasa el 7 de junio? Pues el 7 de junio es cuando se paga esa cuenta a pagar. Es cuando esta cuenta a pagar se liquida. 7 de junio la cuenta a pagar a efectivo por 1,5 millones. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ha faltado? En el del 15 de mayo habría que añadir resultado del ejercicio a reservas. Patrimonio a patrimonio. ¿Lo entendéis? El acuerdo de reparto del resultado, una parte va a dividendo y la otra parte ¿dónde va? Implícitamente se está diciendo aquí que a reservas. ¿Alguna duda con esto? Sí. Exacto, es el acuerdo del órgano de gobierno competente. Ese es el criterio. Bien, vayamos a la otra fuente de financiación, pasivo financiero. A diferencia del patrimonio, que es una financiación que la entidad puede evitar el reembolso, el pasivo financiero, la entidad está obligada a devolver esa financiación en un plazo, que puede ser menos de 12 meses, corto plazo, o más de 12 meses, largo plazo. Por lo tanto, ¿qué es un pasivo financiero? Pues es una obligación contractual de entregar efectivo o otro activo financiero a la entidad. O bien de intercambiar activos en condiciones que resultan desfavorables para la entidad. Los pasivos pueden surgir de operaciones de explotación y operaciones de financiación. Los pasivos financieros surgen de operaciones de financiación, es decir, porque he obtenido fondos de un tercero. ¿Por qué surge una obligación? Porque yo he recibido los beneficios económicos en el momento en que me dan el dinero. Entonces, a mí me surge una obligación actual que tengo con un banco y que solo puedo cancelar devolviendo, transfiriendo ese dinero al banco. ¿De acuerdo? Por eso es un pasivo. Bien, para reconocer un pasivo, pues debe cumplir con la definición de vacío. Si recordáis, la definición de pasivo es obligación actual de transferir recursos como consecuencia de un suceso pasado. ¿Cuál es la obligación actual? ¿Qué es una obligación actual? Pues es una responsabilidad que surge por un hecho o evento o por haber recibido beneficios económicos del acreedor que tenemos. En este caso, un pasivo con un banco surge porque el banco me ha dado dinero. Esos son los beneficios económicos que me ha transferido. Y que no puedo evitar el reembolso, que no puedo evitar la transferencia de recursos. Es decir, para poder cancelar ese pasivo, yo tengo que transferir recursos. Y no lo puedo evitar. Yo no puedo decirle al banco que no le pago en la fecha de vencimiento. Por lo tanto, es un pasivo que surge como consecuencia de sucesos pasados, que es cuando se recibe el dinero,
y que voy a clasificar en corriente, corto plazo o no corriente en función del vencimiento. Cuando el pasivo tiene un vencimiento periódico, hay una parte del pasivo que es corto plazo y otra parte que es largo plazo. Imaginemos un pasivo, una deuda bancaria que hay que devolver en 10 años anualmente. Pues yo tengo un año que es a corto plazo y 9 años a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a determinar la parte que es a corto o a largo? Linealmente no, en función de qué parte de la cuota es principal y qué parte de la cuota no es principal. La parte de la cuota que es principal es lo que yo devuelvo de préstamo. Finalmente, hay préstamos en los cuales se llaman préstamos de disposición gradual o pólizas de crédito. En ellas tú estableces con el banco un contrato según el cual tienes un límite de financiación y vas disponiendo de esa financiación conforme la vas necesitando. Son préstamos flexibles. Si yo necesito más financiación, yo tengo más financiación, pago más intereses. Si necesito menos financiación, tengo menos financiación, pago menos intereses. Pago por la financiación recibida, por la financiación realmente utilizada. Tengo que pagar una comisión por el límite total, pero lo importante es el interés, y el interés es por lo dispuesto. Bien, en estos casos el pasivo no es el límite, el pasivo es la parte dispuesta nada más, porque yo solo he recibido beneficios económicos por la parte dispuesta, no por el límite que me tienen concedido. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. La entidad B formaliza un crédito con una entidad financiera por un importe máximo de 500.000 euros, a través de la cual la entidad puede acceder a fondos en función de sus necesidades de liquidez. Disculpad. Bien, me escucháis bien, ¿no? Pues en este caso, ¿debe la entidad B reconocer un pasivo financiero en su balance? En el momento en el cual se concede la línea de crédito, no, porque no he dispuesto nada. Solamente se ha de reconocer el pasivo cuando dispone la línea de crédito. ¿De acuerdo? Medición inicial. ¿Cómo se miden inicialmente los préstamos? Pues bien, esto ya lo hemos estudiado, igual que se miden los pasivos comerciales. Se miden por coste amortizado. Y el coste amortizado en el valor inicial, ¿qué es? Es el valor actual de los pagos futuros que vamos a hacer. Valor actual de los pagos futuros, utilizando la tasa efectiva de interés de ese préstamo. La tasa efectiva de interés se calcula en función de la corriente de flujos de caja que tiene el préstamo. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué es el coste amortizado? En el momento inicial es el valor actual de los pagos futuros, descontándole los gastos, etcétera. En definitiva, en el momento inicial, el pasivo coincide con la financiación neta recibida. La financiación neta recibida. Cualquier gasto que tenga inicial es coste de la financiación, no es financiación neta. ¿De acuerdo? Conforme... Por eso los gastos no se incluyen. Medición posterior. Pues en la medición posterior es el coste amortizado actualizado, es decir, se le van añadiendo al pasivo los intereses que se han generado y todavía no se han liquidado. Bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo que no os voy a exigir que hagáis, pero que yo quiero que veáis cómo se construye una tabla de amortización de préstamo, que posiblemente ya lo habéis visto en economía financiera. ¿Habéis visto los préstamos? ¿Habéis visto la construcción de las tablas por el sistema francés? Pues bien, vamos a hacer un ejercicio. Os pido que abráis un Excel. ¿Por qué quiero hacerlo aunque no lo voy a preguntar? Porque creo que si se sabe hacer, se entiende perfectamente la información que os voy a suministrar en el examen. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer el ejercicio de hacerlo. Y lo voy a dejar grabado para que lo veáis y vosotros sepáis hacerlo, aunque yo no os lo pregunte porque no os voy a dar el Excel. ¿Entendido? Bien. Pues cogemos un Excel, lo arreglamos un poco para que el formato sea elegante. Una de las cosas que tenéis que aprender en primero es a usar el Excel. ¿De acuerdo? Bien. Y voy a abrir varias columnas. La primera columna que la voy a llamar periodo. La segunda la voy a llamar cuota. La siguiente interés. La siguiente principal. Y la siguiente pendiente.
Yo me imagino que es algo parecido como lo hacéis en economía. Bien. Vamos a suponer un préstamo a 5 años. ¿Queréis otro periodo? ¿Queréis otro periodo más largo? ¿5 años va bien? Pues 5 años. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. ¿De cuánto queréis el préstamo? ¿De cuánto? ¿Cuánto? 100.000. Más 100.000. Y vamos a suponer que van a cobrar una comisión de apertura del 1,5 menos 1.500. ¿De acuerdo? Luego la financiación recibida es 98.500. ¿Entendido? Voy a calcular aquí los flujos de caja. Aquí voy a poner flujos de caja. Muy bien. La cuota. Pues yo te voy a devolver un préstamo de 100.000. ¿Qué tipo de interés queréis que le pongamos? El 3%. Muy baratito, ¿eh? El pago, la fórmula es pago. ¿La conocéis o no? 3% porque es anual, número de periodos son 5 años y valor actual, valor actual son 100.000 porque el préstamo que tengo que devolver son 100.000. Bien, me sale una cuota de 21.835. Cada año pago 21.835. Si yo pago 21.835 por 5 años, lo que hago es copiar la celda anterior. Si yo sumo los 5 años, yo voy a pagar 109.177. Si yo tengo un préstamo que he recibido 98.500 y tengo que pagar 109.177, ¿cuál es el coste financiero? Pues la diferencia, casi 10.000 y pico. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo distribuyo ese interés? A la suma de todo esto es 109.177. Esta cantidad respecto a la financiación recibida es lo que me cuesta el préstamo, ¿correcto o no? Que haya recibido 98.500 y al final estoy pagando 109. Pero a mí me ha costado la diferencia. Los gastos es parte del coste de la financiación. Los gastos iniciales son parte del coste. Bien. Los flujos de efectivo que tengo son, por lo tanto, he recibido 98.500 y estoy pagando 21.585. Bien, aquí es muy importante saber, oye, si he recibido 98.500 y estoy pagando 109, ¿cuál es la tasa de interés efectiva? Pues eso se calcula con la fórmula TIR. Calculamos con la fórmula TIR. Y me sale que es el 3,53. ¿Cuánto me habíais dicho que era el tipo de interés nominal? Ricardo, ¿cuánto era el tipo de interés nominal? 3%. Yo hice pago con 3%. Si os fijáis, yo hice el pago con el 3%. Sin embargo, la tasa de interés efectiva es 3,53. ¿Alguien me puede decir por qué es más alta la tasa de interés efectiva que la nominal? ¿Alguien me puede decir por qué? Los gastos son mayor coste. Representa un 0,5. ¿De acuerdo? Si en lugar de gastos de 1.500 hubiese tenido 3.500, me iríamos a 4,26. ¿Lo veis cómo ha cambiado? Bueno, me vuelvo al 3,5, 3,53. Bueno, pues yo tengo que calcular los intereses en el cuadro de amortización según la tasa de interés efectiva. Yo tengo una financiación de 98.500 por 3,53. 3.479. Y voy a fijar el tipo de interés. Cuando mueva la casilla, no quiero que se me mueva el F9. Cuando voy a mover verticalmente hacia abajo, fijo lo que son las filas, para que no se vaya a la fila siguiente. Bien, yo he pagado una cuota de 21.000. El interés que hay en esa cuota, porque es el que corresponde a la financiación recibida en esa primera anualidad, es 3.479.
¿Cuál es el capital que entonces he cancelado? Pues 21.000 menos 3.479, 18.357. Al pagar 21.835, estoy reduciendo mi deuda en 18.357, con lo cual me queda pendiente 80.143. Una vez hecho el pago, eso es lo que me queda pendiente. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Una vez que he fijado la tasa aquí está fijada la tasa, arrastro hacia abajo. Y en E8 me debe quedar 0. ¿De acuerdo? Bien. Esto sabéis hacerlo, ¿no? Normalmente en economía financiera los gastos se financian también. Entonces, en lugar de ser un préstamo de 100.000, es un préstamo de 101.500. Aquí lo que he hecho es que los gastos no se financian, sino menor financiación recibida. Bien, alguna idea importante. Fijaros, el interés aumenta o disminuye conforme pasan los años. Aumenta o disminuye el interés. Disminuye. ¿Por qué? Porque la financiación cada año es más pequeña. Y yo calculo el coste financiero en función de la financiación recibida. Más financiación, más coste. Menos financiación, menos coste. Con lo cual, como la cuota es fija, la amortización de principal, que no tiene nada que ver con la amortización de la propia planta de equipo, la amortización de principal es más elevada. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien. Pues vamos a dar el siguiente paso. Medición inicial. Yo he recibido un préstamo y voy a poner que la fecha es el 1 de abril. Bien, si me sale esto, ¿qué significa? Pues que está en formato número. ¿Sabéis lo que significa 46.113? Desde el 1 de enero de 1900 hasta esa fecha que he puesto ahí, 1 de abril del 26, han pasado 46.113 días. Eso es lo que significa. ¿Qué es lo que hago? Me voy al formato fecha y le pongo la fecha. Y yo lo que hago ahora es esta fecha más 365. ¿Veis? ¿Veis lo que estoy diciendo? Que el 2 es el 2 de enero, el 3 es el 3 de enero. Eso es. Bien, ¿qué es lo que hago? Pues para mantener el más 365, lo que hago es arrastrar esta que es el anterior más 365. Cuando haya un bisiesto me va a cambiar al 31 de marzo. ¿De acuerdo? ¿Por qué me ha cambiado al 31 de marzo? Porque el 28 es bisiesto. Si en el 28 pongo 366, ya está todo arreglado. ¿Entendido? Bien. Contabilicemos a 1 de abril del 26. Bien, el 1 de abril del 26, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que he recibido financiación. ¿Cuánta financiación he recibido? He recibido 98.500, ¿no? Luego, efectivo ha entrado en la empresa, ¿por cuánto? Y eso es un préstamo que es un pasivo financiero a corto, ¿por cuánto? Sí. Voy a insertar aquí una columna. Voy a traer esto para acá. Pasivos financieros a corto. ¿Cuánto sería lo que tengo que devolver de ese préstamo a corto plazo? No. ¿Cuánto tengo que devolver a corto plazo de ese préstamo? Primera fila, decirme qué dato es el que me dice lo que tengo que devolver a corto plazo del préstamo. ¿Cuánto es lo que devuelvo el préstamo a corto plazo? ¿Cuánto? No. Eso es lo que pago, el total que pago, pero ahí pago interés y principal. El principal, 18.357. Eso es lo que tengo que devolver del préstamo a corto plazo. Luego eso va a corto plazo. ¿Y cuánto va a largo plazo? A largo plazo va lo que queda pendiente. Es decir,
18.000 más 357 son 98.500. Aquí lo tenéis, aquí abajo. ¿Lo veis? 98.500 es la suma de esos dos. Este sería el primer asiento. ¿Alguna duda? Bien, empiezan a pasar los días y entonces se va generando interés. Pero yo no pago el interés hasta qué día, Carlos. ¿Qué día pago el interés? El 1 de abril del 27. Hasta el 27 no tengo ningún justificante, no hago nada. Pero llega el cierre y digo yo, oye, desde el 1 de abril que pedí el préstamo hasta ahora, ¿se me ha generado algún gasto? Sí. Los intereses de la primera anualidad, una parte se me han generado ya. Luego, a 31 de diciembre, he de periodificar los intereses. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me surge un gasto, resultado del ejercicio, gastos financieros. Voy a abrir un poquito más esto. Y la contrapartida, oye, el pasivo a corto, pues ya es más grande. ¿Y en cuántos son los intereses de la primera anualidad? Son 3.479. Desde el 1 de abril del 26 al 31 de diciembre del 26, ¿cuántos meses han transcurrido, Olivia? Desde 1 de abril, 8 o 9 meses. 8, 9. 1 de abril, 9 meses. Por 9, entre 12. 2.609. ¿Lo veis? Estos 2.609 es una parte de los 3.479, lo correspondiente a 9 meses de 12. ¿Y qué habrá que hacer el 1 de abril del 26? Perdón, del 27. 1 de abril de 2027, lo que se hace es pagar la cuota. En ese momento se paga la cuota. Eso supone una salida de efectivo. ¿Por cuánto es la salida de efectivo? 21.835, ¿no? La cuota es de 21.835. ¿Qué se está cancelando? Se está cancelando este pasivo financiero a corto que tenemos aquí. Este y este. Se está cancelando esta deuda. Pues esa deuda se cancela en el debe. Entre 1966. ¿La diferencia qué es? La diferencia es el interés que hay de enero a abril. Luego eso es el resultado de este periodo ya, resultado del ejercicio, gastos financieros, y sería igual a 3.479 por 3 meses entre 12. Si sumamos estos dos, me dan los 21.835. ¿Alguna duda? Lo que hemos hecho ha sido pagar la cuota. Y en la cuota hay una parte que es intereses y otra parte que es principal. ¿Es todo el interés del año 26? No. Del año 27, no. Una parte del año 26 que ya se había registrado como deuda al cierre del 26. Y hay otra parte que es del año 27 que se registra como gasto en el 27. Bien. Y cuando yo pago esta cuota, ya tengo todo mi pasivo, lo tengo a largo. Mi pasivo a corto lo he eliminado. ¿Hay alguna parte de ese pasivo a largo que vaya a vencer los próximos 12 meses? Cuando yo he pagado esta cuota, ¿hay algo que tenga clasificado a largo que vaya a vencer los próximos 12 meses? Lo tengo todo a largo. ¿Hay algo que vaya a vencer los próximos 12 meses? Sí. 2.830, ¿no? Perdón, 19.005. Pues lo que tengo que hacer es reclasificar 19.005 de pasivos financieros a largo
a pasivos financieros a corto. Y en este caso ya tengo clasificada a 31 de diciembre la deuda que va a vencer los próximos 12 meses. Bien, este es todo el secreto. Esto es todo el secreto. Este es un tipo de préstamos que vais a ver en este tema, y el otro tipo de préstamos son préstamos que no se cancelan periódicamente, sino que se cancelan a término, y que el coste financiero muchas veces va a venir por un interés implícito, la diferencia entre el importe recibido y el importe de reembolso. Veamos este ejemplo. El 1 de enero de XX, la entidad C solicita un préstamo a una entidad de crédito por 600.000 euros, sin gastos ni comisiones, a devolver en 5 años. El valor de reembolso es 900.000. ¿Y cuál es el tipo? La diferencia entre el valor de reembolso y el valor de emisión. Esa es la retribución. Entonces, esa retribución son 300.000 euros. ¿Cuánto le corresponde cada año? Si son 5 años, 60.000. No. 60.000 sería un criterio lineal, pero el criterio tiene que ser financiero, en función de la financiación recibida. Yo cada año se genera un coste financiero y no lo estoy pagando, con lo cual se me está incrementando la financiación, la deuda. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con estos flujos, 600.000 y 900.000, calcular la TIE. Matemáticamente la TIE es igual a menos el capital inicial más el sumatorio de los flujos que vamos a hacer los próximos 5 años, que es 1 a término de 5. Por lo tanto, 900.000 dividido entre 1 más TIE elevado a 5. Y eso nos sale una TIE del 8,44. Esto se calcula muy fácil en este, poniendo 600.000, 4 ceros y 900.000. Le calculas la TIE y te sale esta cantidad. Es decir, yo me vengo aquí al Excel. Y digo, periodo 0, 4, 5. En el inicial cobro 600.000 y a término devuelvo 900.000. Tienen que tener signos cambiados, si no, no, la fórmula no entiende. Y en medio ha habido 5 periodos donde no hay flujos. La fórmula TIR $8,447, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Si no ponéis los ceros, no hay periodo. Por eso hay que poner los ceros, ¿de acuerdo? 8,447. Es este 8,447 que tenéis aquí. Esta columna, en la cual va el capital inicial más los intereses que se han generado pero que no se han pagado, es valorar la deuda, es como se está valorando la deuda a cada cierre, es lo que se denomina coste amortizado, ¿de acuerdo? Luego el coste amortizado en el periodo 31 de diciembre X3 es 820.897. En ese momento debo reclasificar la deuda de largo a corto, porque ya le queda menos de un año. Bien. ¿Cuál sería el asiento inicial? La financiación recibida 600.000, efectivo 600.000, pasivo financiero a devolver en 5 años, todo a largo 600.000. Aquí no se cancela nada a corto plazo, no se producen pagos a corto plazo. Bien. Calcule la medición posterior al final del año 1. Al final del año 1, la medición posterior es 650.683, que corresponde a 600.000 más los intereses que se han generado y no se han pagado. Es lo que tenéis aquí indicado. ¿Cómo se contabiliza eso? Pues cargos resultados, gastos del periodo y abono pasivo a largo plazo. Es decir, reconozco RAS resultados, gastos financieros por 50.683 y un pasivo financiero a largo plazo porque lo voy a devolver a 31 de diciembre de X4. ¿Cuánto sería al final de X5 del año 5? Para el final del año 5 yo tengo 600.000 más un acumulado de 229.000 de interés. Esto es al final del año 4. 829. En el año 5, cuando se liquida, además le añado el último año, que son 70.102, con lo cual llegó a los 900.000. ¿Qué es lo que sucede al final del año 4? Que yo esta deuda la debo clasificar de largo a corto. ¿De acuerdo?
El asiento será a 31 de diciembre de X4, resultados financieros a pasivo a corto y a continuación el pago. Y a continuación el pago. Pasivo financiero a corto a efectivo por 900.000. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, ¿cuándo se dan de baja los pasivos financieros? Pues cuando paga el deudor. ¿De acuerdo? O bien, eso es lo normal, cuando el deudor paga, pues se da de baja la deuda. Cuando renegocia el pasivo. Y cuando se renegocia un pasivo, hay que ver si el cambio de condiciones exige la cancelación del pasivo anterior con un posible resultado o directamente es un cambio de la tasa de interés efectiva, con lo cual el pasivo sigue siendo el mismo. Para eso hay que ver si la renegociación da lugar a un cambio sustantivo de la financiación. Por último, se puede dar de baja un pasivo porque se perdone la deuda. ¿Y cuándo se suelen perdonar las deudas? En los procesos concursales. Cuando hay dificultades para el cobro, pues parte de la deuda se suele perdonar. Bien, con esto terminamos la financiación, ciclo de financiación. Y vamos a ver un último tipo de deudas que son operativas, que no forman parte del ciclo de financiación, pero que sí son pasivos. Son las provisiones. ¿Qué son las provisiones? Son pasivos con incertidumbre. Pasivos con incertidumbre. Es decir, son pasivos en los que no sabemos con seguridad cuál es el importe que habrá que satisfacer ni cuándo. Pero sí sabemos que tenemos una obligación y es probable la salida de flujos de caja. ¿Eso cuándo sucede? Pues cuando entra un litigio contra la entidad, no sabemos si al final vamos a ser condenados y no sabemos por cuánto. Sin embargo, los inversores deben saber que tenemos un litigio y si es probable que me condenen y yo puedo estimar razonablemente la cifra, el inversor necesita saber esa cantidad. Ese es el tema. Si yo no es probable que me condenen, pues no revelo una deuda, porque no va a haber una salida probable de flujos de caja. Si no sé cuál es el importe, pues lo cuento en la memoria, porque no puedo poner una cifra que puede ser muy distorsionada. Sí. Claro, como todo en contabilidad. Todo lo que es estimación, y en contabilidad hay unas cuantas. ¿Cuál es la vida útil de un activo? Tú dices que son 20, pero puede ser 30 años y ahí estás poniendo menos gasto. Las estimaciones son parte del proceso de emisión de información financiera y en la cual el inversor prefiere una estimación imprecisa que ninguna información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se controla eso? Pues se controla por la revisión de un tercero que se llama auditor de cuentas, que estima o evalúa si es probable o no es probable. ¿Y en quién confían? Pues confían normalmente, y eso es lo que iba a decir la diapositiva siguiente, en los asesores legales de la compañía, porque además no te puede informar a alguien que no sea el abogado de ese caso, por secreto profesional. Con lo cual, el abogado le escribe una carta a la compañía indicándole que le escriba al auditor indicándole el grado de probabilidad que tiene de que el pleito resulte perdido. Y esa estimación es subjetiva totalmente. No existe un probabilómetro que me diga esto tiene un 85 o un 83. Eso no existe. Entonces te dirá que la probabilidad es alta, la probabilidad es baja, la probabilidad es media. Si la probabilidad es alta, estás obligado a reconocerte un pasivo. Y entonces te tienen que decir la horquilla de valores que pueden ser. ¿De acuerdo? ¿Es subjetivo? Sí. Ahora, imaginemos la alternativa. La alternativa es no poner nada. Imaginemos un pleito importante. Imaginaros una compañía de tabaco que tiene un pleito importante en Estados Unidos por los consumidores, por daños a la salud. Puede ser cientos de millones de dólares. No reflejamos nada. Ese es el punto. El asesor legal te va a decir normalmente que la probabilidad tiene un sesgo a decirte que es baja, porque si te dice que es alta, ¿qué pasa? Que cambia de abogado. ¿Pretendéis que lo resuelva? Es lo que hay. ¿De acuerdo? ¿Hay otra forma de hacerlo mejor? Entonces la información financiera tiene un hándicap, ¿no? Este es uno de los posibles hándicaps. Si hay un litigio, ¿qué tenéis que hacer? Porque os tienen que describir que hay un litigio, por lo menos, ¿no? O sea, no te lo cuantificarán, pero sí te lo contarán. Hay un litigio por tal, tal, tal. ¿Esto cuánto puede ser? Aquí me han dicho y sé que el que informa es el asesor legal. Que no todos los asesores legales son poco éticos, como vosotros estáis imaginando. Está muy bien que seáis escépticos, pero
Normalmente hay una base de confianza. Y normalmente el auditor entiende si la información es veraz o no es veraz, porque ya hace una cierta experiencia. Yo os invito a que miréis cualquier compañía, todas tienen litigios, ¿eh? Todas tienen en su página de provisiones, tienen descritos litigios. Para empezar con la hacienda pública. ¿Y cómo sabes si te van a poner? Pues vete a saber. Con la hacienda pública, si tienes el acta levantada, tienes que provisionar. Punto final. Garantías procedentes de ventas. Yo concedo garantías en mis productos. Pues oye, tengo la obligación de cambiar el producto si el producto es defectuoso. Eso es una obligación comercial. Las contingencias fiscales, las laborales, las mercantiles. Y por último, si la compañía realiza un plan de reestructuración en el cual sabe que va a realizar una serie de gastos, normalmente en despidos. Pues desde el momento que acuerda esa reestructuración, tiene que reconocerse la pérdida. La obligación, en una provisión tiene una obligación presente, porque el litigio surge por algo que has hecho ya. Y eso te genera una responsabilidad. Una responsabilidad surgida no de recibir beneficio económico, sino una responsabilidad por un evento. ¿De acuerdo? Y además es probable que se produzca la salida de flujo de caja. Es probable que se produzca la salida de flujo de caja. La obligación es incierta en cuanto a que no es seguro ni cuánto ni cuándo se va a producir. Muy bien. El reconocimiento de la probabilidad se mide en 3 niveles, o la probabilidad se mide en 3 grados. Probabilidad remota de que algo suceda, es decir, me han demandado, pero es remoto que al final resulte ganado. Esos casos ni se mencionan. Es probable que me condenen. Entonces, es probable significa que hay más probabilidad de que me condenen que de que no. O sea, el 51%. Debo evaluar la provisión y reconocerla como pasivo. Y ahora, si está entre remota y probable, es posible. Es el grado de posible. Las provisiones posibles, los eventos posibles, se llaman contingencias y se informan en la memoria. No se reconoce pasivo. Cuando es posible, cuando el grado de probabilidad es posible, se reconoce en la memoria. Si es remota, nos informa porque es poco relevante y puedo confundir. Y si es probable, es decir, que es más probable que suceda que me condenen a que no me condenen, entonces lo debo reconocer en balance. Y debo estimarlo. ¿Y cómo se estima? Normalmente una horquilla. Y dentro de esa horquilla, ¿cuál cojo? Pues el valor más prudente. ¿Y el valor prudente cuál es? El más alto. ¿De acuerdo? Bien. La entidad ZAR recibe una notificación del juzgado de primera instancia porque ha sido demandada debido a unos vertidos contaminantes. Evaluadas las consecuencias del litigio, los asesores legales consideran que es probable que se tenga que hacer frente a una sanción que estiman entre 300.000 y 500.000. Bien, primera incertidumbre que surge, ¿cuál es mi fuente de información? Los asesores legales. ¿Los asesores legales son ángeles? No, tienen incentivos. ¿Pero actúan siempre por incentivos? No. Hemos de entender que no actúan por incentivos. Por lo tanto, si además me dicen que es probable, es que es probable. Con lo cual yo tendría aquí un pasivo. Un pasivo que va a oscilar entre 300 y 500.000. ¿Por cuánto mido el pasivo? Por 500. Pero si yo hubiese dicho que el pasivo oscila entre 300.000 y 3 millones, ¿qué sucede? Que la incertidumbre de medición es muy grande y entonces no se reconoce, se informa en memoria. Porque poner 3 millones puede distorsionar completamente a lo que sea realmente. ¿De acuerdo? Luego, si la horquilla no es muy elevada, se puede medir razonablemente y entonces se presenta en balance y cuenta el resultado. ¿Cuándo surge el pasivo? El pasivo surge cuando yo vierto o cuando me demandan o cuando me condenan. ¿Cuándo surge el pasivo? Esta es la pregunta clave. ¿Cuándo surge el pasivo? ¿Cuando yo hago los vertidos? ¿Cuando me demandan o cuando me condenan? Cuando me demandan. Porque cuando me demandan es cuando ya puede ser probable que me castiguen. Mientras no me demanden, no tienen por qué sancionarme. Bien, ¿se debe reconocer cualquier litigio como una obligación? No, solamente los que sean probable la condena. Más preguntas. ¿Es adecuada la fuente de información para efectuar la estimación? ¿Qué opinas, Rodrigo? ¿Es adecuada? Aunque la verdad son parte indexada, es la mejor evidencia. Si la cifra no está determinada, ¿sería relevante reconocer un pasivo? Si la cifra no se puede determinar, no se puede reconocer una cifra que es distorsionante. Se informa en memoria. Sí, sí es posible estimar el importe, si no, se informa en memoria.
No implica reconocer la culpabilidad al reflejar una deuda por este concepto. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Reconocer un pasivo por un litigio que tengo no implica reconocer implícitamente que me van a condenar y que soy culpable. No. Porque lo que estoy haciendo es informar a los inversores. ¿De acuerdo? Pero ciertamente, alguien podría pensar, oiga usted, si hasta lo tiene provisionado, ¿te está considerando demasiado? No, yo considero que puede ser que me condenen, no que me considere culpable. ¿De acuerdo? Podría ser, pero sería engañoso no informar de este evento a los accionistas. Del rango de importes de responsabilidad, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con 300.000 o con 500.000? Con 500.000, el más prudente. Si el rango es muy amplio, no se puede obtener una medición razonable y se informa entonces en memoria, como si el evento fuese posible. Bien, ¿cómo se valoran las provisiones? Pues se valoran por un concepto de coste corriente que se llama valor de cumplimiento. Es lo que a mí me va a costar cumplir con la deuda, con el compromiso. ¿De acuerdo? Y este valor de cumplimiento normalmente va a tener lugar más allá de un año, con lo cual hay que actualizar ese desembolso que tenga que hacer, lo actualizo. ¿De acuerdo? Cuando yo digo actualizar un valor, tengo que poner una tasa. ¿Qué tasa? Y esta es la clave. Pues lo que a mí me costaría pedir un préstamo más. Si yo quisiera pedir un préstamo, ¿qué tasa me cobrarían? Pues esa es la tasa con la cual se hace el descuento. Medición posterior, pues es este mismo valor de cumplimiento, pero con la información actualizada a cada cierre, de cuánto cada cierre me va a costar hacer esto. Una provisión muy típica es la provisión por desmantelamiento. Yo, por ejemplo, realizo una actividad de minería a cielo abierto, en Cabra. Abro una cantera y extraigo piedra y aquello pues genera un daño medioambiental. Esa concesión que me han dado para extraer piedra lleva implícita la obligación de que yo tengo que restaurar al término de la explotación. Bien, los costes de rehabilitación son importantes. Imaginaos un vertedero. Los costes de rehabilitación y mantenimiento de que no se produzcan infiltraciones, una vez clausurados, son importantes. Pues bien, yo he de estimar desde el primer momento cuál es la obligación que tengo. Y esa obligación la he de reconocer porque tengo esa obligación a satisfacer a término. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la rehabilitación? Conforme yo estoy trabajando, voy construyendo esa obligación de forma que cuando llegue el término pueda hacer frente a esos gastos. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que yo cada año voy cambiando el valor de cumplimiento porque cada año tengo información más precisa de cuánto me va a costar la rehabilitación. Normalmente lo que se hace es calcular el momento inicial, estimar una inflación, y ese es el valor a término, y yo distribuyo ese coste en los años que hay desde el inicio hasta la clausura de la actuación. Bien, veamos algún ejemplo de provisión, un par de diapositivas y acabamos. La entidad D acuerda reembolsar a sus clientes el doble de la diferencia entre el precio de venta de sus productos y el precio de venta de los productos de un competidor. ¿Habéis entendido eso? Olga, explícamelo, ¿qué significa? Está puesto ahí. La entidad D acuerda reembolsar a sus clientes el doble de lo que sea la diferencia entre el precio de venta de sus productos y el precio de venta de un competidor. ¿Por qué? Porque presume de tener los precios más bajos. Si usted encuentra un producto más barato que el nuestro, yo le pago la diferencia multiplicada por 2. ¿De acuerdo? Es una campaña muy agresiva. Y tú sabes que hay productos en la competencia que son más baratos que el tuyo. Pero estás dispuesto a asumirlo porque, claro, posiblemente los que me exijan el reembolso sean muy pocos. Y la publicidad que supone el ir como la marca más barata me haga vender mucho. ¿De acuerdo? ¿He de registrar una provisión? Sí. He de estimar cuál es el posible pago que tenga que hacer frente. No el máximo, no, el posible pago. El pago probable. ¿De acuerdo? Y ya con este terminamos. A raíz de un accidente, la entidad C, que era responsable de la seguridad de un edificio, fue demandada por indemnización de 4 millones de euros. Sin embargo, todos los informes técnicos confirman que la entidad C no tuvo ninguna responsabilidad en esta situación y que actuó correctamente. ¿Me he de reconocer una provisión? No, porque es poco probable, o sea, es remoto. Es más, yo incluso podría decir, voy a dejarlo imposible, informe en la memoria de que existe este litigio.
y ya está. Y si considerase que es muy remoto, pues ni lo reconocería en la memoria, porque sería entonces poco relevante. Informar de algo que no tiene ninguna probabilidad, que es remoto, confunde al inversor. Muy bien. Disculpa un segundo que voy a cerrar el vídeo, porque si no es muy